Vale, ya estamos, ¿ok? Buenos días. Hoy vamos a estar haciendo una actividad realmente, de esto va a estar nuestra clase. La clase anterior la dejamos pendiente porque quería dar la oportunidad de que si había personas que se podían conectar a esta sesión. De momento no, pero si alguien se une, pues vamos a trabajar con esta persona, ¿ok? Pero aún así los voy a ayudar con esta actividad para que, más allá de ayudarlos, podamos aplicar lo que vimos la clase anterior. Vamos a iniciar compartiendo la pantalla. Permítanme. Esperen, es que no carga. Ahí está. Vale. Tenemos esto. Si lo recuerdan de la clase, la antepenúltima clase, no, la antepenúltima clase, les expliqué cómo acceder a Canvas. Ustedes en Canvas, para este módulo, tenemos una actividad que hacer, que es un test, que aquí lo llaman cuestionario, que tiene formato de examen, pero realmente es muy sencillo. Literalmente es un cuestionario, son respuestas cerradas. Y en este caso, pues lo vamos a hacer juntos. Es importante decir que en el módulo anterior, la actividad que hicimos juntos fue la de analizar el texto de Borges y los sinónimos, y también la polisemia, que estaba escondida. Aquí vamos a, en base a los conocimientos que ya tenemos, solamente como reafirmarlos con este cuestionario. Entonces, creo que ya se ve. Bueno, a ustedes este cuestionario les estaría apareciendo obviamente en cursos, en el curso de Com 1 de comunicación, en la sección de módulos, en el módulo 2 llamado actividad de aprendizaje 2.1 cuestionario. Más al rato yo me comunicaré con ustedes porque creo que no hemos tenido una buena comunicación estos últimos días y es importante pues que si tienen alguna duda o algo así, puedan hacérmelo saber y podemos solucionarlo. Podemos agendar una cita en horas que no habíamos acordado y cosas así. Pero sí es importante que pues puedan estar haciendo estas actividades semanales, porque si no se les pueden llegar a acumular, y aunque son actividades que hacemos en clase, pues creo que es importante tenerlas, ¿ok? Bueno, vamos a empezar. Realmente son preguntas muy sencillas. Yo lo que voy a tener es una previsualización. No sé si me vaya a dejar ver los resultados, pero bueno, vamos a hacerlo juntos, ¿ok? La primera pregunta dice, primero que nada, puede ser que a ustedes las preguntas les aparezcan en otro orden, pero van a ser esencialmente las mismas preguntas. Vamos con la primera. ¿A qué género pertenecen las noticias, recetas, informes, horarios de clase y cartas? Ok, si ustedes recuerdan, nosotros definimos a los géneros no literarios y a los literarios de dos formas. Unos buscan ser específicos en lo que comunican. Información, fechas, acontecimientos, hechos. Entonces, eso es como específico. No queremos en los no literarios tener como información que no nos aporte nada, como opiniones muy personales. Sí podemos tener opiniones, pero contrastadas. O descripciones vagas, o sea, que te diga que algo, una mesa era tan grande como una habitación, digo, tan grande como un monumento. Eso no nos dice mucho. O sea, sí nos dice que es muy grande, pero no qué tan grande, no es específico. Y los géneros literarios es exactamente lo contrario. Podemos ser específicos en ciertas cosas, pero también aprovechamos la ambigüedad, la ficción, cosas que no son hechos, que no son reales, pero que aún así queremos contar. En este caso, retomando eso de específico, las noticias nos cuentan hechos que ocurren. Las recetas nos dicen exactamente cómo hacer algo. Los informes nos dicen cómo es el estado tipo el estado de cuentas de sus papás, por ejemplo, o de ustedes. Los horarios de clase exactamente nos dice eso, nos dice a qué hora, qué día y qué clase nos toca específicamente. Y las cartas,
pues puede ser que sean un poco más personales, pero realmente nos quieren comunicar cosas específicas. Entonces, yo creo que la mejor opción es género no literario, por todo lo que dijimos anteriormente. Vamos a marcarla. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Tiene como propósito artístico o estético buscar, transmitir o enseñar o hacer reflexionar? Ok. ¿Notan alguna cosa que resalte? Yo creo que la palabra que más resalta aquí es artístico y estético. ¿Por qué? Porque si decimos que utilizamos la ambigüedad, la ficción, ya nos estamos acercando a un punto en que nos salimos un poco de lo real a la parte imaginaria. ¿Y qué parte imaginaria es la que se explota? Digo, ¿y qué medio explota esta parte imaginaria? Pues yo considero que el arte, a través de la estética, y creo que la mejor opción dentro de esta pregunta sería eh, lo literario, ¿ok? Porque hablamos de... Ah, no, perdón. Perdón, estoy leyendo otra cosa. Bueno, vamos a analizar cada opción. Literarios, pues ¿a qué se refiere? Literarios no nos está diciendo, pues, ¿qué es, no? O sea, literarios es... ¿Literarios qué? Tiene como propósito. Literarios tienen como propósito, eso no sé. El cine, vamos a ver, el cine tiene como propósito artístico o estético buscar, transmitir o enseñar o hacer reflexionar. ¿Ustedes cuando iban a ver una película no les sorprenden luego las imágenes que muestran? A mí sí. Y son muchas veces como que son irreales, pero a la vez te dan otro sentimiento. Hay películas que te hacen reflexionar. Considero que hasta ahorita la mejor opción es cine. ¿Los artículos tienen algún propósito artístico? Si bien pueden enseñar y transmitir o incluso hacer reflexionar, creo que no tienen esa parte artística de tener elementos visuales, sonoros, literarios. Entonces creo que la mejor opción aquí sería el cine. Vamos a la tercera pregunta. Comprender lo que lees te ayudará a mejorar tu capacidad para percibir, conocer, atribuir y deducir significados de lo que lees. Ok, pues esa es una pregunta un poco más personal que no es que hayamos visto, pero podemos deducir, ¿ok? Imaginemos que queremos aprender una habilidad, la que sea, que nos va a dar a la larga ciertos atributos. ¿Cómo podemos tener esos atributos de manera, pues, o sea, que el objetivo sea claro y lo logremos? Pues, por ejemplo, en el caso de aprender a andar en bicicleta, la única forma de aprender a andar en bicicleta es andando en bicicleta. La única manera de poder hablar, tipo los que son oradores, tienen que hablar. No hay otra manera de aprender a hablar que no sea estando ahí. Obviamente se pueden preparar teóricamente de no, pues podemos seguir esta estructura, podemos tener un gancho al principio, cosas así, pero a la hora de estar enfrente, hablando, solo se puede aprender justamente haciendo esto, porque se aprenden cosas de las reacciones del público, que esas no puedes preverlas, tus propias reacciones, qué hacer cuando no te acuerdas de algo, por ejemplo. Entonces, si queremos aprender a conocer los significados de las cosas, creo que debemos aprender a comprenderlos. Porque muchas veces a mí me pasa que estoy leyendo algo y termino de leer y digo, ¿qué acabo de leer? No, o sea, no sé si les pasa, pero a mí me pasa mucho que no sé qué acabo de leer. Entonces, yo creo que aquí es bastante verdadero. Pregunta 4. ¿A qué género pertenecen los poemas, fábulas, obras de teatro, cuentos y leyendas? Ok. Si se acuerdan, en el documento que vimos previamente en la clase y que tienen disponible en la sección de materiales y documentos, yo les puse algunos ejemplos. Los poemas
que también pueden ser incluidas las canciones por la estructura que tienen y la manera en que narran. Las fábulas no las vimos, pero sí mencioné los cuentos y las novelas. Podemos decir que esas tres nos narran una historia, entonces pueden entrar dentro de esto. La obra de teatro, pues como lo vimos, utiliza un guión y el guión pertenece al género literario. Los cuentos ya los mencionamos. Y las leyendas, que no ahondamos mucho en esto, pero sí mencioné que el simple hecho de estar contando algo de nuestro imaginario a otra persona ya es algo literario, porque estamos utilizando un sentido propio para contar algo que quizá no es real, pero queremos generar una sensación, un sentimiento, una idea incluso. Entonces considero que esto es un género literario, porque si revisamos la primera pregunta, pues es casi lo contrario: noticias, recetas, informes, poemas, fábulas, obras de teatro. Pregunta 5. Tiene como propósito ofrecer información, persuadir o dar instrucciones. Ok. Vamos a leer las opciones, ¿no? No literarios. De nuevo, ¿a qué se refiere con no literarios? O sea, no te está preguntando qué género, ¿no? O qué grupo de géneros, no, pero ¿qué es no literarios? Después tenemos la noticia y el cine. Ok. Aquí vamos a aplicar algo que vimos en el módulo pasado. Aunque no está tan, ¿cómo puedo decirlo? Tan claro, estamos aquí en presencia de un antónimo, ¿no les parece? Permítanme, es que están. Permítanme. Ya, una disculpa, es que de nuevo, luego vienen a pedir el salón, pero yo ya lo pedí, entonces no pueden. Vamos a regresar. La noticia y el cine, ok. El cine ya lo habíamos definido un poco, ¿no? Vamos a volver, ¿no? Tenemos aquí. Tiene como propósito artístico o estético buscar, transmitir, enseñar o reflexionar, ok. Quedémonos con lo de artístico y estético, ok. Volvamos a la pregunta. Tiene como propósito ofrecer información, persuadir o dar instrucciones. Ok. Aquí mencionan algo de lo estético o artístico, o esta parte de como maravillar cuando tú ves una película y estás en el cine. Yo creo que no. Creo que más allá nos está dando la definición de otra cosa. Podemos decir que hay varios medios que nos ofrecen información, por ejemplo, los periódicos, la televisión, las redes sociales incluso. También tenemos medios que, aparte de eso, nos tratan de persuadir, que no necesariamente es malo. Hablamos de persuadir, de ponernos quizá empáticos con alguna situación. Eso también lo podemos ver en el periódico, la televisión, en algunos videos también de redes sociales, o dar instrucciones. Ok, ¿el cine nos da instrucciones? Yo creo que no. El cine, creo que más allá de ser una guía, creo que el cine se va a disfrutar, pero creo que hay otro medio que, si se dan cuenta, de los tres que mencioné, el periódico, la televisión y las redes sociales, ¿qué es lo que realmente nos están proporcionando? Considero que es la noticia. La noticia nos ofrece información, nos trata de persuadir sobre quizá entender la situación de una persona, o dar instrucciones. ¿Cómo que dar instrucciones? Por ejemplo, si hay un temblor, qué hacer y qué no hacer, incluso hasta cosas más simples acá en Puebla. Bueno, yo vivo aquí en Puebla y aquí a cada rato hay ceniza del Popocatépetl. Lo más clásico que te encuentras en las noticias que debes de no hacer es, una vez que ya cayó la ceniza, tratarla de limpiar con agua y mandarla
la tarjea. Pues no, porque se hace como concreto. Entonces, creo que la mejor opción aquí es la noticia. Vamos con la siguiente pregunta, que esta es un poco más grande y un poco más interesante. Vamos a ver. El siguiente es un fragmento de Sainet, Los sordos de Germán Verdiales. Empecemos. El viajero, apareciendo a espaldas del campesino. Vamos a detenernos justo aquí. Con esto, con esta simple línea, ya nos está diciendo todo. Realmente podríamos dejar de leer justamente aquí. Pero vamos a seguir y ahorita volvemos. Buen hombre, buen hombre. El campesino no lo atiende, dice entre paréntesis. O sea, que el campesino no le hace caso. Ni que fuera sordo como yo, le toco un hombro. Oiga, el campesino. Hola, ¿qué tal? ¿Qué desea? El viajero. ¿Usted qué ha de conocer estos lados? El campesino. Sí, señor, reduciendo lagos para servirle. El viajero. Hágame el favor de hablar más alto, porque soy bastante sordo. Ok. ¿Por qué digo que desde la primera línea ya podemos saber qué es? ¿Se acuerdan de la forma de texto en que teníamos personajes, acotaciones y diálogos? Pues sí, efectivamente, ese tipo de texto es un guión. Y entre otras cosas, ¿qué medios utilizan un guión? Pues bueno, tenemos varios. El cine, como el primero, o sea, como primer ejemplo. Las series de televisión. También tenemos la obra de teatro. Ok. En este caso, tan solo en la primera línea ya tenemos que nos mencionan a un personaje, aparte de lo que dice o de lo que hace. Tenemos el viajero, ok. El viajero no solo nos habla de que el que dice eso es el viajero. A continuación, luego nos aparece una acotación porque está entre paréntesis. Nos dice apareciendo a espaldas del campesino. Nos está hablando de su estado, quizá no de una acción, pero de cómo está en relación al campesino. A continuación, ya nos da su diálogo. Buen hombre, buen hombre. Nos dice entre paréntesis otra vez, el campesino no le hace caso. Ni que fuera sordo como yo, le tocó un hombro. Tan solo aquí, ya podemos saber que esto es un guión. ¿De qué? Pues a ustedes no les he enseñado, eso los planeo enseñar en la siguiente clase, las como tipos de subformas, pero bueno, básicamente esto no podría ser un guión de cine, porque el guión de cine es muy específico en que para tener diálogos pones el nombre del personaje en medio y el diálogo centrado justamente abajo. ¿Aquí tenemos esa estructura? No, aquí tenemos el nombre del personaje y su diálogo y sus acotaciones. Entonces no puede ser algo de cine. Incluso el guión que se utiliza para las series es prácticamente igual al de las películas, sino que idéntico. Entonces tampoco puede ser de eso. Entonces vamos a leer las opciones a ver qué nos queda. Poesía, narrativa o prosa, drama. Poesía podría ser, tenemos líneas quizá, tenemos cosas que podremos llamar versos, pero creo que no, porque en los poemas no tenemos personajes, no tenemos acotaciones. Entonces, poesía no podría ser. Después tenemos narrativa o prosa. ¿Se acuerdan qué es la prosa? La prosa es tener líneas que conforman párrafos y que estos nos hablan de una idea. Aquí tenemos párrafos, yo creo que no, realmente tenemos líneas inconexas, o sea, que nos hablan de una acción y de los diálogos, pero no nos dicen una idea, no nos explican una idea. Aparte de que, si se dan cuenta, es una línea, punto, y se va a la siguiente. Una línea, punto, y se va a la siguiente. En un párrafo, aunque pueda haber párrafos de una línea, por lo regular llevan de 2 y más. Ahora bien, ¿por qué dice drama si dijimos obra de teatro? Ok, porque la otra manera de conocer
a una obra de teatro o a un guión teatral es llamándolo drama. Esto por razones históricas que quizá algunos ya sepan, que el teatro viene de Grecia y se clasificaba en varias cosas: drama, comedia y sátira. En este caso, pues la palabra que quedó como convención es drama, entonces vamos a darle. Ahora bien, tenemos otro fragmento, permítanme. Ok, permítanme. Listo. Vamos a leerlo. Dice: los amorosos, fragmento. Los amorosos callan. El amor es el silencio más fino, el más tembloroso, el más insoportable. Los amorosos buscan. Los amorosos son los que abandonan, son los que cambian, los que olvidan. Su corazón les dice que nunca han de recordar. No encuentran, buscan. Los amorosos andan como locos porque están solos, 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 entregándose, dándose a cada rato, llorando porque no salvan al amor. Ok, creo que es un poco obvio, más porque ya definimos anteriormente, pero si se dan cuenta tenemos una estructura muy clara. Tenemos líneas muy cortas que podemos llamar versos y estas conforman estrofas. ¿Por qué podemos decir que esto directamente no podemos considerar una narrativa prosa o drama? Pues porque narrativa o prosa no tiene esta estructura. Tenemos párrafos, tenemos líneas largas. El drama, tenemos personajes, tenemos diálogos. Acá no hay diálogos, aquí nos están hablando de algo. Podemos decir que esto es algo poético porque nos está hablando de cómo son dos personas que se aman uno al otro. O la descripción de una persona que es amorosa. Entonces podemos hablar que esto es poesía. Y por último, tenemos un fragmento del Principito, que bueno, yo creo que esto ya muchos lo saben, pero bueno, el Principito es un cuento. Ahí lo dejo, vamos a leerlo. Cuando yo tenía 6 años, vi un libro sobre la selva virgen que se titulaba Historias vividas. Una magnífica lámina representaba una serpiente boa que se tragaba una fiera. En el libro se afirmaba que la serpiente boa se tragaba su presa entera sin masticarla. Luego yo no pude moverse, ¿eh? Luego ya no puede moverse y duerme durante los 6 meses que dura su digestión. Reflexioné mucho en ese momento sobre las aventuras de la jungla y a mi vez logré trazar con un lápiz de colores mi primer dibujo. Mi dibujo número 1 era de esta manera. Enseñé mi obra de arte a las personas mayores y les pregunté si mi dibujo les daba miedo. ¿Por qué habría de asustar un sombrero? Me respondieron. Okay. ¿Cómo está estructurado esto? Tenemos diálogos. Exactamente, sí tenemos diálogos. Tenemos aquí este diálogo. Pero también tenemos líneas largas que forman ideas en conjunto. La primera nos habla de cuando yo tenía 6 años, tenía un libro en el que se representaba a una serpiente que tragaba, ¿ok? En el siguiente nos habla de lo que contenía ese libro. El libro afirmaba: la serpiente boa se traga su presa entera sin masticarlo. Ok. Tenemos un tema que en este caso nos está hablando del libro. Sin embargo, nos va introduciendo una idea de que de niño tenía un libro y a grandes rasgos de qué trataba el libro, que era lo del serpiente boa. Después nos da un poco más específico en el siguiente párrafo sobre a qué se refería. La boa se traga su presa entera. En la siguiente ya nos habla de su perspectiva en relación a lo que leyó. Reflexioné mucho en ese momento. Y al final nos habla de una acción que tiene. Son ideas y acciones diferentes. Entonces, pues creo que ya es un poco obvio en respecto a los anteriores, pero creo que estamos en presencia de prosa, porque tenemos estructura de líneas y de párrafos. Ok, pues vamos a entregar el examen. Y pues aquí lo tendremos terminado. En este caso, creo que tenemos alguna mal, vamos a revisar.
Ok, aquí, por ejemplo, esto es muy común. Aquí no se preocupen si también se equivocaron. Si se acuerdan, yo escogí literarios primero, pero no tenía como lógica para mí. Pero bueno, yo creo que el cine también entraría esta definición. Pero bueno, luego pasa mucho. Aquí hubo una confusión quizá porque la noticia entra dentro de los géneros no literarios, pero la pregunta no nos hablaba de eso. Si lo hubiéramos leído, no tendría sentido. No literarios tiene como propósito, tiene más sentido. La noticia tiene como propósito. Y me parece que de ahí ya tenemos todo. Sí, simplemente unas confusiones, pero hablamos de lo mismo, ¿ok? Voy a regresar a la reunión. Ay. Déjame comer. Y bueno, básicamente esta sería la actividad de hoy. La hicimos en conjunto con cosas que vimos en la clase anterior. Si tienen todavía alguna duda pueden escribirme. No pasa nada. Siempre estoy al pendiente y ahí está el grupo. Preferiblemente si tienen alguna duda que puedan compartir, pues también ahí la puedo responder y para que los demás también la sepan. Pues muchas gracias por estar viendo esto. Creo que al final no se une nadie más, pero bueno, aquí quedó la reunión. La voy a subir ahorita en un momento y muchas gracias. Voy a parar la grabación. Muchas gracias.